Veamos a esta mujer. Se llama Gemma Mitchell. Sale temprano de su casa en Inglaterra con una maleta azul. La misma es grande, por lo que podemos suponer que Gemma está a punto de emprender un viaje. O quizás se esté mudando. Seguro que si lo pensamos un rato se nos va a ocurrir algunas opciones. Sabemos que en una maleta pueden entrar muchas cosas. Y suponemos que Gemma también lo sabe, por eso es que la elegiría para guardar lo menos pensado. En un mundo cada vez más interconectado, es casi imposible que nuestros actos no queden registrados de un modo o de otro, ya sea gracias a cámaras privadas o públicas. Eso es lo que Gemma está ignorando en este momento. Es 11 de junio de 2021 y la mujer no se está dirigiendo al aeropuerto o a la estación de micros para arrancar una travesía. Tampoco lleva allí ropa para donar ni está transportando sus artículos más preciados para llevarlos a otra locación. De hecho, en esos precisos momentos en los que la estamos viendo, la gran valija azul de Gemma está vacía, pero eso va a cambiar en breve. Y va a cambiar luego de que pase algunas horas en esa casa en la que ahora la vemos tocar timbre. La casa pertenece a Mi Quen Chong, una jubilada de 67 años a la que todos conocían como Débora. Que Gemma esté frente a su puerta no es algo inusual si se tiene en cuenta que Gemma y Débora eran amigas. Tanto que un mes después, cuando se descubriera lo que se terminaría descubriendo, todos quedarían boquiabiertos sin poder dar crédito a la noticia. Sigamos prestando atención a las cámaras. Esta vez saliendo de la casa de esa señora con la que tantas tardes de té y risas había compartido. Sin embargo, y como les adelanté, algo parece ya no ser igual. Gemma arrastra la maleta con algo de dificultad, por lo que no es difícil intuir que la misma ya no está tan liviana como cuando salió de su casa. Nuevas teorías pueden aflorar en nuestros pensamientos. Quizás Débora le regaló a Gemma alguna de sus pertenencias, y este es el modo en que la chica decidió para transportarlas. Como sea, la situación no llama la atención de ninguna de las personas que la ven pasar. La incomodidad de mover la nueva carga de la maleta hace que Gemma termine decidiendo pedir un taxi para volver a su hogar. Tras 9 intentos, lo logra. Cargar la maleta azul en el auto que viene a buscarla tampoco es fácil, pero finalmente se sale con la suya. Luego el auto arranca y Gemma y la maleta ya no van a volver a nuestra historia, al menos hasta unos cuantos días después. En esta ocasión no habrá un taxi. Gemma acaba de alquilar un auto, al que sube la maleta azul para luego ponerse a manejar por más de 2 millas. Estamos en el 26 de junio y la mujer ahora va a dirigirse hasta la ciudad costera de Salcombe, Devon. ¿Esta vez sí está saliendo de vacaciones? Bueno, no. Gemma está en camino a deshacerse de un cadáver. ¿Qué fue lo que pasó esas 2 semanas que hubo entre una cosa y la otra? ¿Qué fue lo que pasó entre Gemma y Débora? ¿Qué relación oculta había entre ellas? ¿Hay en la maleta lo que todos suponemos? ¿Cuál fue el móvil del asesinato? ¿Cómo logró la policía empezar a atar cabos? Y más importante aún, ¿qué pasó con Gemma? ¿Hay chances de que en realidad sea una víctima más de todo esto? Pero no nos adelantemos. Para responder a estas y otras preguntas vamos a tener que adentrarnos en ciertos detalles, muchos de ellos perturbadores. Así que les doy la bienvenida al caso de Gemma Mitchell, la mujer de la maleta azul. Y además les quiero contar antes de comenzar que si se quedan hasta el final del video van a tener acceso a un video también grabado con cámaras de seguridad relacionado a este caso que no se vio tanto, que es bastante exclusivo, así que los invito a quedarse hasta el final y también los invito a dejar su like y a dejar sugerencias de posibles videos si es que les gusta este estilo de videos de cámaras de seguridad donde vamos contando la historia que está sucediendo. Bueno, no lo distraigo más, comencemos. Si bien queda claro que esta historia sucede en el Reino Unido, Gemma Mitchell pasó los primeros años de su vida en Australia. Su madre, sin ir más lejos, trabajaba para el Ministerio de Asuntos Exteriores de aquel país. Allí nació Gemma el 22 de julio de 1984. Allí hizo sus estudios iniciales y allí pasó una infancia feliz. Hasta es probable que jamás hubiera salido de Australia si no hubiera sido por el divorcio de sus padres. Fue esa separación la que la terminó llevando hasta Londres, sitio donde años después sería condenada por acciones horrendas. Podemos decir entonces que si sus padres no se hubieran separado esto no hubiera sucedido, pero sucedió.
Gemma siempre se mostró aplicada y ciertos dilemas que atravesaba en torno a la relación con sus progenitores los exorcizaba con largas horas de estudio. Sus manuales y enciclopedias eran su refugio frente a los problemas del mundo exterior, por lo que la chica no tardó en sobresalir frente a su entorno. Arrastrando este notable y pulcro prontuario, en 2004 comenzó a estudiar una licenciatura en Ciencias Humanas en el King's College. Siguió luciéndose con unas muy buenas notas y recibió una mención especial por su desenvolvimiento en un curso llamado Base Estructural del Funcionamiento Humano. Dicho curso tenía como fundamento el mostrar cómo diseccionar un cuerpo humano de modo óptimo, utilizando la propia anatomía del mismo para encontrar los puntos clave en los que aplicar la fuerza. Tanta fue su habilidad en estos campos que para el final de año le otorgaron un título honorífico extra, el Premio Hamilton a la excelencia anatómica. Como les pasa a muchos estudiantes, Gemma no se conformó al recibirse y su única certeza era que quería seguir aprendiendo. Atraída ahora por la medicina alternativa, se inscribió en la Escuela Británica de Osteopatía. Nuevamente logró la alabanza de sus profesores. Todos coincidieron en que estaba preparada para abrirse un consultorio y empezar a atender a sus propios pacientes. Motivada por estas palabras, Gemma se lanzó a la aventura de tener su propio emprendimiento, y esto la llevó a visitar su Australia natal. Algunas propiedades a nombre de la familia le permitieron abrir un salón de consulta y pronto se hizo una reputación entre sus colegas y el público en general. Pero había un problema. Para ese entonces, además de ser muy talentosa, Gemma estaba muy ligada al Reino Unido. Y por mucho que en Australia podría haberse quedado para triunfar en lo suyo, volvió a esas tierras donde había pasado la mayor parte de su vida. Era el año 2015 y la joven de poco más de 30 años regresaba a Londres dispuesta a consolidarse como profesional. Sin embargo, algo extraño pasó, torciendo su destino. Gemma jamás registró su título en el Consejo General de Osteopatía. Empezó a delegar el trámite y sin una razón aparente, el entusiasmo que tanto la había caracterizado empezó a disminuir. La chica dejó de asistir a conferencias, dejó de juntarse con amigos, ya no participó en foros sobre anatomía y la fantasía de un esplendoroso futuro comenzó a desintegrarse en sus propias narices. También empezó a reducir sus salidas y su rutina se convirtió en quedarse haciendo compañía a su madre jubilada. Fue por ese entonces que apareció su primer encontronazo con la ley. Una amistad que crece. Gemma no estaba sola con su madre. En la misma casa también estaba su hermana. La propiedad en la que vivían estaba muy bien cotizada. Era grande y se levantaba en una muy buena zona. Sin embargo, hacía años que no pasaba por un mantenimiento digno, por lo que muchas de sus comodidades habían quedado en el pasado. Esta situación de precariedad en rápido avance tensionó la relación de las tres mujeres. La madre de Gemma criticaba a sus dos hijas por no poder ayudarla con la debida manutención del hogar. Ellas, por su parte, se echaban la culpa mutuamente. A tal punto creció todo que en 2016 la hermana de Gemma llegó a la comisaría para acusarla de estar poniéndose muy violenta. Cuando los agentes acudieron al lugar, pudieron corroborar que efectivamente Gemma era propensa a salirse de sus cabales. Le recomendaron un curso para poder manejar la ira y luego, por las dudas, le pusieron una orden de restricción para que no pudiera acercarse a quien la había denunciado. Unos meses después, ella rompió aquella restricción y pudo salir en libertad solo cuando se hizo efectivo el pago de una fianza que la endeudó más y más. ¿Cómo había pasado esta mujer de tener una profesión y un horizonte más que deseables a tener antecedentes policiales y una amenaza con volver tras las rejas? Nadie lo pudo explicar nunca. Lo cierto es que a partir de ese encontronazo, la vida de Gemma entró en una espiral descendente. Quienes en alguna ocasión la habían alentado o habían sido parte de su proceso de crecimiento quisieron ayudarla. En vano. Nada parecía poder sacar a la chica de su nuevo modo de ver el mundo, hasta que empezó a acudir a la iglesia local. Movida por un sentimiento de profunda soledad, Gemma había llegado hasta el templo del barrio y se había topado con una comunidad que no tardó en darle contención. Una comunidad que, como no conocía su pasado, no estaba preocupada por ella. Solo la aceptaban tal y como era, y eso volvió a hacerla confiar en su entorno. De hecho, fue concurriendo a ese templo que en agosto de 2020 Gemma terminaría conociendo a Mi Quen Chong, a quien todos llamaban Débora. Débora estaba más cerca de tener la edad de su madre que la de ella, pero Gemma la convirtió de inmediato en su confidente. Charlaban seguido, se pusieron a la cabeza de varios proyectos ligados a su religión y codo a codo se propusieron ser buenas amigas. Eran dos personas con poca o nula vida social que habían adquirido el compromiso de mostrarse incondicionales la una para la otra.
No pasaría mucho hasta que una de ellas terminara muriendo. La oferta de Débora. Gemma empezó a frecuentar más y más a su nueva compañera, de la que de a poco empezó a saber todo. Supo, por ejemplo, que Débora era originaria de Kuala Lumpur, Malasia, y había vivido en Londres durante 30 años. Supo también que Débora era viuda y estaba tomando una medicación antipsicótica para controlar una esquizofrenia paranoide diagnosticada hacía relativamente poco. Esta condición y muchos prejuicios predominantes hicieron que Gemma recibiera los más variados consejos, todos orientados a que tuviera cuidado al momento de lidiar con una mujer con esas características. Muchos creían que Débora estaba lisa y llanamente loca. Para muchos era una persona peligrosa, que podía perder los estribos en cualquier momento. Por eso la evitaban, por eso nadie quería sentarse cerca de ella los días de misa. Nadie excepto Gemma, claro. Pero la mujer no solo no adhería a los miedos de los otros. Gemma también visitaba a Débora en su casa y aplicaba en ella todos los conocimientos que sus años universitarios le habían dado. Le hacía masajes y sesiones de estiramiento, entre muchas otras cosas. También la escuchaba cuando la otra sostenía que tenía una relación con el príncipe Carlos, o cuando repetía hasta el cansancio que había programas de YouTube que le hablaban en código secreto. Cuando nadie la controlaba, Débora se escapaba hasta el correo, y desde allí mandaba cartas de amor dirigidas a los monarcas. Esta acción le traería problemas legales reales que por suerte no serían muy graves. Así como muchos creían que Débora era una bomba de tiempo, otros creían firmemente que tenía una personalidad infantil y era inofensiva. Es imposible no preguntarse cómo veía Gemma a Débora, y sabiendo cómo terminó todo, también hay que preguntarse si Gemma planeó todo esto desde el primer momento o no. ¿Ustedes qué piensan? Lo que sí sabemos es que en determinado momento, Débora, quizás por el cariño que había desarrollado por la otra, le hizo una sustancial oferta. Ya había escuchado hablar a Gemma de la mala situación en la que vivía con su madre. Entonces le había dicho que ella podía darle 200.000 libras para que mejorara las condiciones de su hogar. Lo único que pidió a cambio fue que en la vivienda se levantara un pequeño altar que invitara al rezo y al encuentro con Dios. Gemma aceptó feliz. Es también imposible saber si Gemma empujó a Débora a que tomara esa decisión. ¿Acaso manipuló a la mujer para que le ofreciera esta gran suma de dinero? Con manipulación o sin ella, cuando la transacción estaba por cumplirse, Débora se retractó. Le dijo a Gemma que lo había pensado mejor y que la casa era muy grande, que quizás podía ser más feliz si la vendía y la cambiaba por una casa más pequeña. Le dijo con dureza que gastar parte de su fortuna en arreglar algo que le parecía innecesario mantener no era una opción. Así, de un segundo a otro, dio marcha atrás sobre sus promesas. Queda constancia de que Gemma le insistió para que recapacitara, pero no hubo marcha atrás. La osteópata terminó suspirando y aceptando que no iba a poder hacer nada. Unos días después visitó a su amiga. Era el 11 de junio de 2021 y llevaba consigo una maleta azul. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Débora desaparece. La desaparición de Débora fue denunciada por uno de sus inquilinos ese mismo día. Al notar la ausencia de la mujer, este sujeto no había dudado en llamar a la policía. Los agentes no tuvieron que ahondar mucho para descubrir que Débora tenía muy pocos amigos. Rastrear a cada uno de ellos no fue un problema, y de este modo llegaron hasta Gemma. Frente a los investigadores, la mujer se mostró imperturbable. Dijo que Débora le había hablado de sus deseos de visitar a parientes que vivían lejos. Aseguró que la mujer llevaba unos cuantos meses deprimida y más contradictoria que de costumbre. Sustentó sus palabras mostrando los últimos estudios que Débora se había hecho. Su esquizofrenia avanzaba y no estaba siendo debidamente acompañada por un equipo médico que estuviera a la altura. Durante el transcurso de esas 2 semanas, las teorías fueron y vinieron. ¿Acaso Débora había salido y se había perdido víctima de las alucinaciones que solían invadirla cada vez con más frecuencia? ¿Acaso estaría de verdad en casa de parientes a los que no tenía modo de acceder? Todas estas dudas encontraron una terrible respuesta unos días más tarde. El 27 de junio, los turistas hallaron una cabeza en una zona boscosa. Unos 10 metros más al sur se toparon con un cuerpo. Se trataba, claro, de Débora. Estaba a más de 300 kilómetros de su hogar y presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que hizo suponer que llevaba varios días muerta. La autopsia solo pudo dar un dato de valor: la mujer había recibido una fractura de cráneo. Esta información no había llegado aún a los medios cuando la oficina de policía recibió un llamado. Era Gemma. Decía que acababa de hablar hacía menos de 10 minutos con Débora. Decía que la jubilada estaba en perfecto estado en la casa de un pariente, del otro lado del mapa. Gemma también agregó con tono distendido que la otra le había dicho que deseaba que administrara su herencia. Los investigadores quedaron consternados.
O Gemma estaba siendo engañada por alguien, o ella los estaba tratando de engañar a ellos. Sin perder tiempo, iniciaron investigaciones más profundas y llegaron hasta las cámaras de seguridad que ustedes ya vieron hace unos minutos. Unos cuantos días después del descubrimiento del cadáver, el 6 de julio de 2021, Gemma fue arrestada en su casa y posteriormente acusada del asesinato de su amiga. El juicio. Luego de ser llevada a la comisaría, Gemma fue sometida a un largo interrogatorio que estuvo apoyado en el análisis de las imágenes en las que podía verse la maleta azul. La pregunta era evidente. Todos querían saber qué había en dicha maleta. Todo indicaba que allí había sido donde Gemma había metido el cuerpo de Débora. Los agentes de policía se habían mostrado optimistas con sus evidencias. Suponían que acorralada la mujer no tardaría en confesar. Sin embargo, eso no fue lo que sucedió. Gemma respondió la mayoría de las preguntas que le hicieron con un simple sin comentarios, y así durante horas. Tras esto se presentó en el Tribunal de Magistrados de Willesden el 10 de julio, donde fue puesta bajo custodia en espera de una audiencia en Old Bailey. 3 días después se fijó una audiencia que la tendría de protagonista para el 28 de septiembre. Un juez dictaminó que iba a tener que esperar hasta ese momento, cumpliendo prisión preventiva por la gran cantidad de pruebas en su contra. Llegada la fecha y lejos de mostrar cualquier tipo de emoción, Gemma se declaró nuevamente inocente. El juicio fue postergado en 2 ocasiones hasta que por fin tuvo lugar el 11 de octubre de 2022. En el mismo, quienes la acusaban volvieron a acudir a los videos de vigilancia para sustentar sus hipótesis. Aseguraron que Gemma había roto las costillas de Débora, que la había decapitado y que luego la había sacado de su casa en la famosa maleta azul. El homicidio y la preparación del cuerpo no le habrían llevado más de 3 horas. 3 horas que le habrían bastado para limpiar todo. En el juicio también se mostró por primera vez una evidencia clave. En un allanamiento hecho en la casa de Gemma habían encontrado documentos que deberían haber estado en la caja fuerte de Débora. Según dijeron, encontraron registros que indicarían que Gemma planeaba usar esos papeles para falsificar un testamento que la beneficiara específica y particularmente. La cronología hecha por la fiscalía incluyó una línea de tiempo en la que remarcaron que luego del crimen, Gemma habría guardado la maleta con los restos de la mujer jubilada en el jardín de su casa. Más tarde, no sabían bien por qué, había decidido trasladar el cadáver al lugar donde todos sabían que había sido hallado. Como si esto no fuera poco, también convocaron a dar testimonio a un grupo de mecánicos que trabajaban en un garage cercano a la zona en la que Débora fue encontrada. Un grupo de mecánicos que habían asistido a Gemma. Sí, resulta que mientras Gemma manejaba el 26 de julio con la valija azul en su maletero, había pinchado un neumático. Esto quedó confirmado tras corroborarse llamadas y otras cámaras de vigilancia. Quienes la asistieron aquel día mencionaron que del auto de la mujer salía un olor extraño y algo nauseabundo. Recalcaron que aunque hacía frío y lloviznaba, Gemma había mantenido todo el tiempo las ventanillas bajas de su vehículo. Lo que sugerían estaba más que claro. Débora estaba en ese momento pudriéndose dentro de la valija, pero el golpe de la defensa dejaría a todos boquiabiertos. Quienes estaban del lado de Gemma presentaron los estudios a los que había sido sometida la valija en cuestión. Ninguno de ellos había podido encontrar material orgánico o ADN. ¿Cómo podía ser que una maleta que en teoría había transportado a un muerto estuviera tan limpia? Por otro lado, la defensa pudo presentar evidencia de que tanto Gemma como su madre poseían una gran cantidad de ahorros. ¿Servía aquello para desechar la motivación financiera que se suponía había tenido la mujer? Por último, la casa de Débora no presentaba, como mencionamos, ningún indicio de que se hubiera librado una pelea allí dentro. Las preguntas que hicieron los abogados de Gemma fueron sencillas. ¿Tan perfecto creían que había sido el accionar de su defendida? ¿En serio creían que había podido ocultar ADN, borrar pruebas y un largo etcétera? Repitieron hasta el último momento que el hecho de que Gemma hubiera sido vista cerca de donde se había encontrado Débora no era más que una cruel casualidad y que la presencia repetida de la valija azul era un factor al que se le estaba dando mucha atención por culpa de los medios y no porque tuviera importancia real para el caso. Sin embargo, no pudieron explicar por qué no se volvió a ver salir a Débora de su hogar una vez que Gemma se había ido del mismo. Así las cosas, un jurado tuvo la tarea de analizar las posturas expuestas para dar la tan esperada sentencia. Veredicto y controversia. El jurado fue enviado a considerar el caso el 21 de octubre de 2022.
Después de 7 horas de deliberación, Gemma Mitchell fue declarada culpable de asesinato. Después del veredicto se informó que la fase de sentencia del juicio sería televisada, convirtiendo a la mujer en la primera asesina convicta en Inglaterra y Gales en ser sentenciada en televisión en vivo, así como la primera mujer en el Reino Unido en tener su sentencia filmada. Todo el proceso fue seguido desde Malasia por una de las hermanas de Deborah, que se mostró sensible y quebrada por todo lo sucedido. El juez miró a Gemma, que nunca perdió la compostura, y le dijo: «Llego a la conclusión de que usted es extremadamente astuta. Hay un aspecto escalofriante de lo que hizo con el cuerpo de su víctima. No ha mostrado ningún remordimiento y parece que está en una completa negación de lo que hizo, a pesar de lo que a mi juicio constituye una prueba abrumadora en su contra». Luego de esto la condenó a cadena perpetua, con una pena mínima de 34 años. La madre de Gemma salió del juzgado enojada y frustrada. Mencionó que todo era una gran confusión, que se estaba buscando un chivo expiatorio para algo que era obvio que la policía no podía resolver. Ante los periodistas que la rodearon, alegó que su hija siempre se había metido en problemas por ser algo tonta y por tener la desgracia de siempre estar en el lugar incorrecto en el momento menos indicado. Hoy, las cintas de Gemma paseando con la valija azul están al alcance de todos y siguen siendo revisadas cada cierta cantidad de tiempo. ¿Qué es lo que ven ustedes en todo esto? ¿A una asesina despiadada o a una mujer inocente que se vio envuelta en algo muy oscuro de lo cual no pudo escapar? Los leo en los comentarios. Y ahora sí, para todos los que llegaron hasta acá, les dejo lo prometido. Tenemos un video grabado por cámaras de seguridad del momento exacto en el cual la policía llegaba hasta la casa de Gemma y la detenía. Se los dejo a continuación para que ustedes lo vean y saquen sus propias conclusiones sobre este caso. Y además los invito a dejar su like, suscribirse, activar notificaciones, y agradezco a todos y cada uno de los miembros del clan Mephisto que van a aparecer al final de este video. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos la próxima. Adiós. Police! Excuse me. Hello there. Hello, how are you? Yeah, good. There's no answer. Sorry, what's your name? Sorry, you're asleep. Are you Gemma? Yeah, I am. Okay, Gemma. Just can you hold on a second? Show your Come on, hands. come on a second. Sorry, can I ask Gemma, do you want to come out? Yeah, sure. Yeah, I just want to see them. Hand just over to your hands. All right, Gemma, at this moment, I'm arresting you on suspicion of murder. Okay, you don't have to say anything, but you may have a defence. Do not mention one question, something which you later rely on court. Anything you do say may be given evidence, okay? Once we're in the cuffs, Am I allowed to... I'll go explain everything to you, okay? Should I get some Yeah, shoes sorry. then? What? If you want Just one someone sec. inside. Who's inside at the moment? Mother. Your mother? Okay. Is it? If you want to... Oh, can someone lift that up? Yeah. Let's step back inside. Is anyone else inside? Just your mum? Yeah. There is someone else inside, No, or just your that's mum? just my mum, yeah. All right, do you want to... Should I bring her out, or... Bring her in Bring her in? for a minute. Right, yeah. we're just going to come in for a sec, Yeah, okay? sure.